Soy Dani Tobara Álvarez. Llevo haciendo esto de negocios digitales desde el 2020, fue cuando empecé, pero ya tenía 7 años de experiencia previos a eso en marketing digital. Tenía un 9 to 5, como se dice en México. Aquí tenía muchas chicas de México. Mi trabajo de Godín, de oficina, ¿verdad? Era coordinadora de marketing de una multinacional y lo disfruté por un tiempo, pero después de un tiempo se volvió pesado, llegó la pandemia, despidieron gente, el clima laboral era un desastre, nos bajaron el sueldo por el tema de la pandemia, pasaron meses y las cosas no mejoraban y fue todo un desastre hasta que me di cuenta que el 9 to 5 y en ese trabajo yo ya no iba a crecer más de lo que había crecido. Yo ya tenía un equipo a mi cargo, yo ya tenía un cargo a los 24 años cuando empecé. Ya tenía un cargo bastante alto en esa empresa y de ahí venían los dueños de la empresa arriba mío, ¿saben? Entonces era muy difícil para mí convencerme de que ese era el lugar en donde yo iba a crecer realmente. Entonces cuando llegó ese momento yo dije, tengo que probar algo más, yo sé que tengo más para darle al mundo y en redes sociales ya me habían pedido algunos amigos como ayúdame con esto, ayúdame con lo otro y fue muy natural hacer esa transición, pero no me había enfrentado a realmente tener un negocio hasta que me lancé en 2020 cuando renuncié a ese trabajo y dije, yo quiero hacer de esto mi vida. Tomé mi primer programa de business coaching online y creé mi primer programa. Y de ahí, desde 2020 hasta ahora, en 2025, tengo 5 programas online exitosos que han llegado a más de 400 mujeres latinas en 29 países diferentes. Cada año íbamos creciendo más y había más trabajo. Entonces, en 2023 tomé la decisión de tener una persona en mi equipo, que es Eric, que está aquí, que nos va a dar soporte el día de hoy. Y también a mediados del 2023 comenzamos a facturar entre 8,000 a 10,000 dólares mensuales, que era uno de esos milestones para mi negocio que yo no había visto antes del 2023 jamás. Había tenido buenos lanzamientos, pero nunca de esas cantidades y en mediados del 2023 llegamos ahí y ahí fue cuando se abrieron un montón de puertas también dentro de mi negocio y hacia afuera cuando me invitaron a Forbes Ecuador, donde me entrevistaron. Ustedes pueden ver la entrevista, está en mi perfil de Instagram. En los pin posts, en los primeros posts, lo vas a ver. En 2020 estuve donde tú estás, todavía con miedos, creando contenido sin saber si es por aquí, es por allá. Y me la pasaba atorada en este ciclo, que quiero que me pongan en el chat si es que se sienten identificados. Me ponen, sí, Dani, ¿ya? Estaba aquí. Me motivaba, decía, sí, voy a empezar, voy a crear esto, voy a hacer este contenido, etcétera, etcétera. Hacía todo lo que decía que iba a hacer. Empezaba a publicar muy motivada, etcétera, etcétera, pero no tenía una estrategia. Entonces, publicaba un par de semanas, estaba motivada, empezaba a empujarle y aparentemente todo iba bien al principio, pero después de un par de semanas me daba cuenta de que no tenía resultados y empezaba esa duda que te carcome, que es como, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy compartiendo el mensaje correcto? Y si esto, si es esto lo que realmente quiero hacer y te empiezas no solamente a dudar de lo que estás haciendo, sino del por qué lo estás haciendo. Y yo les entiendo un montón porque yo estaba ahí. Y después cuando llegaba esta duda, esos miedos, ese, ¿será que sí lo estoy haciendo? ¿Y será que será mejor pausar todo esto y volver a otro paradigma, o etcétera? Y bueno, decía, bueno, con ese poco de confusión voy a probar cosas al azar. Y seguía testeando, ¿no es cierto? Y seguía publicando otras cosas y seguía conversando con la gente y seguía viendo por ahí un video de YouTube que me ayude de alguna manera. Pero yo siempre les digo que cuando estamos buscando soluciones, ¿verdad? Muchas veces estamos buscando crear un rompecabezas con piezas de distintos rompecabezas. Entonces, veo un reel de alguien que dice que tengo que poner los hashtags así y esto es lo que tengo que hacer para hacer mi viral y veo otro post de otra persona que me dijo esto y bueno, luego veo un cursito de $20 que me compré algún día y luego, no sé, le escucho un podcast y pongo lo otro y luego mi amiga emprendedora también me recomienda lo otro y con todas esas piezas intentamos armar un rompecabezas, que sería en teoría tu estrategia de redes, ¿no es cierto? Y tu estrategia de ventas. Y cuando lo intentas poner junto, no hace clic, ¿verdad? Una pieza no va con la otra porque son distintos rompecabezas. Entonces, tu rompecabezas no termina de tener un sentido y una coherencia y no hay un resultado porque no es no son las piezas de la misma estrategia, ¿vale? Entonces tú necesitas una estrategia que haga sentido, que sea coherente, que haga clic una cosa con la otra. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito el día de hoy, ¿va? Lo que terminaba pasando en mi vida es que me frustraba
Me enojaba, no sabía qué iba a hacer y pausaba todo. Y dejaba de publicar por semanas, me quejaba con todo el mundo de lo que estaba pasando, mi energía súper baja, pensaba que las ventas nunca iban a llegar, etcétera. Eventualmente esa frustración tomaba su tiempo y poco a poco después ya me veía un podcast, ya escuchaba a otra persona tener éxito, no sé qué, y me volvía a motivar. Pero seguía pasándome lo mismo. Me volvía a motivar y decía, bueno, esta vez sí lo voy a hacer, sí voy a ser más constante, voy a hacer algo diferente, etcétera, etcétera. Y de nuevo volví a publicar sin estrategia, no tenía resultados, me volvía la duda, empezaba a probar otras cosas, me frustraba y así sucesivamente, porque nunca lograba armar ese rompecabezas coherente. Entonces, para salir de este ciclo, como les decía, estas piezas del rompecabezas son estas tres bases de tu negocio. Hay algunas otras que son complementarias, pero estas son las tres que de cajón tienes que tomar en cuenta. Número uno, ¿cuáles son las necesidades reales de tu cliente? Ya vamos a hablar de eso en un minuto. Tu comunicación magnética, esa comunicación que realmente te atrae, no solamente atrae gente curiosa, porque puede que tengas gente que te pregunta todo el tiempo, pero nunca te compra, ¿verdad? Sino gente que realmente es tu cliente ideal, que está listo para pagarte, ¿va? Y un sistema de ventas de alta conversión. Es decir, ¿qué pasa cuando esas personas ya te preguntan cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vendo? ¿Verdad? Para que lo entiendas un poquito mejor, cuando estos tres pilares están desbalanceados, esto es lo que pasa. Número uno, si no entiendes qué es lo que necesita realmente tu cliente ideal, cuáles son esos deseos, esos problemas, esos dolores, esos puntos clave que tu cliente requiere escuchar de ti, lo que pasa es que empiezas a crear comunicación confusa. Entonces, un día hablo de una cosa, de un problema y otro día hablo de otra, o yo hablo de lo que pienso que le funciona a mi cliente, pero en realidad el problema es otra cosa. Pero yo sigo y sigo y sigo ciega pensando que ese es el problema, porque eso es lo que yo pienso que es el problema. No es que yo sé porque he hablado con mi cliente ideal para asegurarme de que eso sí es, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando trabajamos en esa comunicación confusa, incluso muchas veces podríamos estar vendiendo algo que esas personas no le vean el valor, ¿vale? Y esto es muy importante porque si es que estás recibiendo, si es que en tus mensajes de venta tú estás vendiendo y esas personas te están diciendo, déjame pensarlo, ya te aviso, ahorita no tengo el dinero. Muchas veces el tema del dinero puede ser una realidad, no te miento, pero hay un porcentaje de personas también bastante alto que usan el dinero como una excusa para no comprarte. ¿Por qué? Porque no están seguros de que lo que tú le estás diciendo que vale tu servicio realmente le vale a esa persona. Porque esa persona tiene que darle el valor de decir, esto es invaluable, yo necesito pagarle lo que esa persona me diga que cueste, ¿verdad? Si no estás llegando a hacer eso, probablemente es porque no entiendes lo que necesitan esas personas. Entonces estás vendiendo y puede que tu oferta esté bien hecha, que realmente resuelve el problema que tienen esas personas. Yo no te digo que no, pero sí que lo estás vendiendo como algo que esa persona no percibe ese valor. Y lo que termina pasando es que no hay ventas. La solución número uno para deshacerte de todo este problema es entender la necesidad de tu cliente, como lo veíamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con estudio de mercado, ¿va? Un estudio de mercado no es solamente tú sacarte las ideas de tu cabecita y empezar a publicar lo que sea. Y bueno, yo pienso que esto es lo que les va a gustar, entonces yo me lanzo a publicar tal cosa. Sino es entender, hablar, conversar, realmente tener esta interacción con esas personas, esos potenciales clientes, que entiendas dónde está la mayoría de la gente, porque imagínate, hablemos de un ejemplo. Por ahí veía muchas nutris. Entonces, digamos que tu cliente, la mayoría de tus clientes son mamás que han ganado peso por tener bebés y por ser sedentarias. Me estoy inventando ya. Y quieren mejorar su alimentación, pero no han podido también porque tienen que cocinarle a sus bebés y todo el asunto, ¿va? Y tú te matas haciendo contenido porque piensas que lo que más necesita tu cliente es revisar sus porciones, ¿va? Si bien es cierto, puede ser una parte importante que necesitan corregir, por supuesto, pero lo que más le preocupa a esa persona es el tiempo. No tiene tiempo para cocinarse, no tiene tiempo porque tiene que estar, o le preocupa el que tiene que cocinar para toda su familia, no solamente para ella. Entonces, ¿cómo va a tener un plan nutricional adecuado para sus metas si es que tiene todos estos trabas, problemas, etcétera? ¿Me explicó?
Entonces, si tú te matas haciendo contenido, de nuevo, de las porciones y de cómo balancear bien un plato y etcétera, etcétera, pero lo que le preocupa a esa persona es no tener tiempo de cocinar ese plato que tú le estás diciendo que tiene que balancear, no te va a comprar. Simplemente porque no le ve el valor de la oferta que tú le estás proponiendo. Puede que tú les estés vendiendo algo que ni siquiera se les cruza por aquí como un problema. Ok, entonces el estudio de mercado viene a solucionarte ese problema, que entiendas cuál es esa necesidad, que entiendas cómo se trabaja esto y gracias a este tipo de estudios, esto es lo que puede pasar en tu negocio como pasó en el mío. Yo empecé mi negocio, como te decía, en 2020 y en 2020 facturé en el año $13,423, como $1,000 al mes, ¿va? Que no fue un mal año para hacer mi primer año de mi primer negocio en toda mi vida. Como les decía, yo ya tenía background en marketing digital, 7 años, ¿va? Pero nunca había tenido un negocio. Entonces no estuvo nada mal para mi primer año, pero en segundo año, en 2022 hice mi primer estudio de mercado. Y lo que pasó es que hice $18,684 adicionales ese año. En un año crecí 2,5 más. ¿Por qué? Porque hice un estudio de mercado y cambié mi estrategia hacia lo que la gente ya necesitaba. Hay un mercado ahí que ya necesita un servicio relacionado a lo que tú haces. Tu trabajo no es presionarles a vender lo que yo creé porque yo pienso que esto es lo que necesitan. Tu trabajo es entender qué es lo que el mercado ya requiere para que tú respondas con una oferta a lo que esas personas ya necesitan. ¿Ok? Y gracias a eso, obviamente, he ido trabajando y escalando ese conocimiento y esa expertise de entender qué es lo que necesitan estas personas hasta este año que estamos proyectando facturar $96,000 al año. Y no hubiera sido posible sin tener este sistema que te voy a explicar el día de hoy, ¿vale? Entonces, gracias a este estudio de mercado, hice reajustes en toda mi estrategia, ¿no es cierto? Número uno, ya tenía esa claridad de esas necesidades de mi cliente, entonces ya podía tomar esa claridad y reajustar mis ofertas. Entonces, usando el ejemplo de la nutricionista, en vez de intentar vender un programa para entender tus porciones y tener un menú ajustado a ti y darle recetas nuevas y pesarse todas las semanas, ya le empezaba a hablar de si eres mamá y tienes poco tiempo, estas son comidas que no sé, te aportan los suficientes nutrientes a ti y a tu familia para que no cocines doble, ¿verdad? Y cuando esa comunicación de esa oferta cambió, entonces la oferta ya no iba a aprende a balancear tus comidas, programa de 6 semanas para aprender a balancear tus comidas o para aprender a comer más saludable, sino iba programa para mamás ocupadas de recetas que puedes hacer en 20 minutos. ¿Se dan cuenta qué diferencia de oferta? Y puede que la oferta tenga los mismos módulos, muy similares, ¿verdad? Pero ya el mensaje de venta, y ahí es donde ya trabajas la comunicación. Entonces, en esas stories que estamos creando, ya el mensaje es diferente, ¿se dan cuenta? Y ese mensaje es lo que atrae leads activos todo el tiempo. ¿Qué son los leads? Son esas personas que no solamente te escriben de curiosos, sino te escriben con una intención de compra. De Dani, explícame cómo funciona y a los minutos de que le explicas, te dice dónde te pago. ¿Vale? Ese es el lead activo que quieres. Y también gracias a este tipo de comunicación, si lo haces bien, va a estar llegando ese tipo de personas todo el tiempo, todos los meses, para que tú tengas esas ventas recurrentes, que es uno de los puntos más importantes que tuve que reajustar también en mi negocio en ese primer año. En ese primer año yo hacía estos lanzamientos grandes de, wow, y mira este programa y etcétera, etcétera. Terminaba el lanzamiento, vendía, me iba bien, pero los siguientes 2 meses, como no hacía el lanzamiento, quedaba como, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí me pasaba, y cuéntame si a ustedes les pasa, de tener un mes que te va bien, otro mes que te va mal, un mes más o menos, otro mes regular, etcétera. Y la idea de tener una buena estrategia de ventas es que puedas predecir cuánto vas a facturar este mes y que tengas una idea de cómo va a funcionar este mes y una estrategia por si está bajo el mes o el mes pasado no te fue tan bien, qué es lo que vas a hacer el próximo mes. Entonces Dani tiene también, es médica estética y hace procedimientos estéticos y algunas otras cositas y también planes nutricionales y masajes reductores y ese tipo de cosas en Cuenca, Ecuador, a propósito.
Y Dani tomó mi programa de Ventas on Repeat, que es mi programa de 5 semanas para reajustar, justamente hacer toda esta estrategia, ¿no es cierto? Entonces Dani tomó este programa y en, a la semana número 4 me mandó este mensaje. Me dice, yo soy testigo de eso, Dani. Hoy facturé $1,000 en un ratito y antes no me pasaba. Facturó $1,000 en un día, en un solo día, gracias a hacer estos reajustes. Y Dani, y les cuento una experiencia, y si es que ustedes han estado pensando en contratar una agencia que me haga el marketing y así ellos me venden y yo ya solamente... Dani había contratado, creo que por 8 meses, una agencia que le había creado todo el contenido, y el contenido muy bonito, muy bien, pero sin cero estrategia. No habían hecho el estudio de mercado, no sabían qué necesitaban, ellos solo cogieron y crearon el contenido. Así que ojo, si es que tú has estado pensando en eso, reajuste importante de repensarse, porque Dani llegó a mí con esa frustración de, Dani, yo le he ido pagando 8 meses a una agencia y no me han traído ni 3 clientes. Estoy desesperada. Entonces ahí fue donde reajustamos toda esta estrategia en el programa y también me contaba por ahí, o sea, que llegaban dos pacientes a consultas y les vendió el tratamiento más caro, que era una de las cosas que no había podido vender con esa agencia. Y me decía, y ya no me tiembla la boca al decir los precios y todo fue gracias al guión de ventas, que ya les voy a hablar un poco de eso más adelante, pero gracias a que hicimos este reajuste, Dani puede vender $1,000 en un día y así triplicó sus ventas. Nati también es otro caso de éxito, que facturó 3,850 dólares vendiendo su programa online y rompiendo un techo de ingresos. Ella había estado estancada en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, mes tras mes, y hacía las cosas diferentes y intentaba, pero no podía salir de ese techo de ingresos, que me parece que eran como $1,000 al mes. Y cuando trabajamos en toda esta estrategia de entender las necesidades de su cliente y reajustar todo de acuerdo a eso, justamente en un par de semanas, ella ya había vendido varios cupos de su programa que cuesta $500 y aquí me ponía, ya voy cerrando varios programas y nunca había facturado tanto. De hecho, me mencionaba que octubre, que fue el mes en el que ella tomó el programa, em, había sido uno de los meses más altos de su negocio. Y todo gracias a reajustar ese mensaje y esas ofertas, ¿no? Entonces aquí me ponía como, tuve dos ventas y después ya me actualizaba y me decía, ahora ya son cuatro y así. Y Rosy también, ella facturó $1,200 en una sola semana con este sistema de ventas recurrentes. Entonces aquí me mandaba, ya tengo 3 alumnas, son 1,200 en una semana y son 3 vidas que puedo guiar. Entonces yo sé que todas ustedes también están aquí porque quieren ayudar a la gente, porque por eso están creando también un negocio que les conecte con algo que desean y les encanta y que se sienten orgullosas de compartir con el mundo, ¿verdad? Y Cata también, que tiene clientes recurrentes mes a mes sin pagar publicidad. Entonces, Cata era otro caso, que ella también es Nutri y tenía esta idea de que si yo no pago publicidad, yo no vendo. Y aquí me ponía, o sea, tengo 3 clientes y uno ya me pagó en total. O sea, también tenía planes de pago y algunas cosas. Y aquí ya le pagaron completo, sin planes de pago, etcétera, gracias a esta estrategia. Ya no tiene que pagar publicidad pagada, ¿no? Y yo no digo que satanicemos la publicidad pagada porque creo que tiene su momento y su lugar, pero no debería ser que si no haces publicidad no vendes. Ojo, eso es muy importante porque quiere decir que tu contenido orgánico, y de nuevo volvamos al contenido y ese mensaje que no le está llegando a esa persona correcta, ni tu mensaje tal vez no esté estructurado de la manera que ese cliente lo percibe, con ese valor que requiere. Entonces no estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera y tal vez incluso esa publicidad pagada te salga más cara porque el mensaje no es el correcto. Entonces le toma tiempo y te cuesta más dólares en llegar a la persona a la que tú quieres llegar y esa persona que sí te va a comprar.